El eco hueco del vómito golpeando la porcelana del inodoro rompía el silencio espeso de la madrugada. Antonio se sostenía del lavamanos como si el mundo se le viniera abajo. El sudor frío le empapaba la nuca, bajando por su espalda como gotas de hielo, y su respiración era apenas un jadeo entrecortado. La luz tenue del baño apenas delineaba su figura encorvada, pero el temblor de sus manos lo decía todo. Algo dentro de él se estaba apagando. La sangre, espesa y oscura, formaba dibujos macabros en el fondo del inodoro. Pequeños coágulos que parecían mirar desde abajo, como testigos mudos del colapso. El aliento denso, con un dejo metálico, llenaba el espacio cerrado. Cada exhalación era un lamento invisible. Los riñones, invisibles pero vitales, estaban cediendo, exhaustos, saturados de años de descuido. María entró al baño empujando la puerta sin saber que estaba a punto de ver la escena más aterradora de su vida. Antonio, con la piel desprovista de color, tenía los ojos fijos en un punto perdido. «Me duele todo», alcanzó a murmurar, y luego, como si el cuerpo ya no le perteneciera, se desplomó. El golpe seco de su cuerpo contra las baldosas resonó como un disparo. María gritó su nombre, pero él ya no respondía. 4 días más tarde, en la penumbra artificial de una unidad de cuidados intensivos, los pitidos de las máquinas eran su nuevo paisaje sonoro. Las luces parpadeantes, los tubos conectados a sus brazos, el olor penetrante del desinfectante. Antonio estaba ahí, inmóvil, pero su mente seguía atrapada en esa madrugada. Volvía una y otra vez a ese instante en el que el cuerpo dijo basta. Sentía otra vez el dolor punzante en el abdomen, el sabor a óxido en la lengua, el temblor en los labios de María al verlo caer. Pero más fuerte que el dolor físico, lo torturaba una pregunta que no lo dejaba dormir ni con la sedación. ¿Cómo carajos había llegado hasta ese punto? La respuesta no era rápida, ni simple. Estaba enterrada bajo 5 años de negación cómoda, 5 años de minimizar síntomas, de callar alarmas internas, de pensar que el diabetes tipo 2 era una molestia pasajera que se resolvía con una pastilla y menos azúcar en el café. Había confundido sobrevivir con estar sano, y ahora su cuerpo le pasaba la factura, con intereses. ¿Qué señales ignoró Antonio que lo llevaron al borde de la muerte? La sed ya no era una molestia. Era una presencia obsesiva, una especie de urgencia animal que lo perseguía día y noche. Antonio detenía su camión cada hora, como si algo invisible lo empujara a buscar agua. En cada parada, los refrigeradores de las gasolineras se abrían ante él como oasis artificiales. 6 botellas en una mano, un refresco colosal en la otra. Bebía con desesperación, sintiendo cómo el líquido descendía rápido por la garganta, pero no llegaba nunca a calmar del todo esa sequedad punzante que nacía en lo profundo del pecho. Calor, no más, decía a los empleados, sonriendo sin ganas. Pero incluso en las madrugadas frías del altiplano, despertaba empapado en sudor, con la garganta áspera y los labios cuarteados. El agua ya no saciaba. Solo pasaba a través de él, como si su cuerpo estuviera hecho de arena. El camión era su refugio y su cárcel. Allí, en esas horas interminables sobre el asfalto, su visión comenzaba a fallarle. Al caer el sol, los faros de los otros vehículos se multiplicaban en su vista como fantasmas difusos. Los bordes del mundo se volvían borrosos. 2 veces se salió del carril sin darse cuenta, recuperando el control solo cuando las llantas vibraron sobre las líneas rugosas del pavimento. Cada vez que eso pasaba, el corazón se le subía a la garganta. Pero luego, seguía. Siempre seguía. Las botas comenzaban a convertirse en una tortura. Por las noches, sacárselas era como arrancarse una segunda piel inflamada. Los pies parecían globos, hinchados, brillantes bajo la luz tenue del dormitorio. María, con manos cansadas, le aplicaba crema mentolada, pero él apenas sentía el contacto. La sensibilidad estaba desapareciendo, lentamente, como si su cuerpo se alejara de él desde los extremos. En las paradas, Antonio hablaba cada vez menos. Su aliento tenía un olor dulce, empalagoso, parecido al de una fruta podrida. Algo que incomodaba, pero nadie decía nada. Todos lo percibían. Diego, su hijo, también. Ya no se sentaba a su lado los domingos. «Papá huele raro», le dijo una vez a María, bajando la voz. Antonio fingió no haberlo oído,
pero esa frase le dolió más que cualquier pinchazo en el cuerpo. Y entonces el clavo. Una tarde, al volver del taller, notó una molestia en el pie. Cuando se quitó la bota, la media estaba roja. María gritó al ver la herida, una abertura irregular, profunda, con bordes opacos. Él no había sentido nada, ni el pinchazo ni el desgarro, nada. Solo la sangre lo delató. Esa herida fue el principio de otra etapa, una herida que no cerraba, que supuraba, que dejaba olor en los calcetines, en las sábanas, en la casa, una úlcera que lo obligaba a cojear, a esconder el pie bajo la mesa. María, con ojos cansados, cambiaba las vendas 2 veces al día. Cada vez que limpiaba el pus, sus manos temblaban. «Tienes que ver a un especialista», le insistía con voz quebrada. Pero Antonio posponía. Siempre había una carga que entregar, una ruta urgente, un pretexto, una evasión, y entonces la espuma. Primero fue algo esporádico, pero pronto, cada visita al baño dejaba el inodoro con una capa de burbujas que tardaban minutos en disiparse, como si hubiera echado jabón sin darse cuenta. No dolía, no ardía, pero algo dentro de él sabía que eso no era normal. Aún así no dijo nada. Solo esperaba llegar a casa para no ver esas miradas fugaces de otros hombres en los baños de carretera. Sus riñones ya no eran filtros, eran barreras rotas. El cansancio se volvió un muro. Las rutas que antes hacía de memoria ahora le parecían eternas. Se dormía al volante. Su cuerpo, intoxicado de adentro hacia afuera, pedía descanso a gritos. Pero Antonio respondía con cafeína, azúcar, negación. Los retrasos se acumularon. Las quejas también, pero él solo aceleraba, como si pudiera huir de su cuerpo. María ya no podía fingir. Lo veía apagarse. Le gritaba con dolor, no con rabia. «Te estás matando», le dijo una noche, al encontrarlo dormido con la cabeza sobre el plato. La comida intacta, la fiebre en la frente, los ojos apagados. Diego dejó de confiar, de hablar, de acercarse. Vivía como si su padre ya no estuviera, como si fuera un recuerdo que todavía respiraba, pero no pertenecía. La noche antes del colapso, Antonio lo sintió, un dolor sordo bajo las costillas, una opresión en el costado que aumentaba con cada respiración. La cena le supo a cartón. Su cuerpo temblaba. María notó sus manos. Le tocó la frente. Estaba caliente. «¿Te sientes bien?», le preguntó. «Solo cansado», respondió él, alejándose hacia la habitación. Como siempre, esa noche, los riñones dieron su último grito, pero Antonio ya estaba muy lejos para escucharlos, sumido en sueños fragmentados, en imágenes de rutas interminables que nunca llegaban a destino. El colapso llegó 6 horas después, cuando su cuerpo, finalmente, se rindió. ¿Era demasiado tarde para revertir lo inevitable? Sus riñones están funcionando al 20%. La frase quedó suspendida en el aire, como una campana de cristal que se rompe en cámara lenta. Antonio la escuchó, pero su cuerpo no reaccionó de inmediato. Fue como si el tiempo se congelara por un instante. Acostado, con tubos que salían de sus brazos y cables conectados a su pecho, sintió cómo el mundo se volvía irreal, distante, hostil. La voz del doctor Ramírez emergió entre los sonidos monótonos de la UCI, los pitidos de las máquinas, el zumbido constante del respirador, el goteo del suero que marcaba segundos que ya no eran suyos. El médico, con sus ojeras marcadas por años de turnos eternos y decisiones difíciles, sostenía en sus manos una carpeta que pesaba más que cualquier palabra. Dentro, los análisis eran testigos, fríos de un cuerpo que había callado demasiado. Insuficiencia. Renal aguda por nefropatía diabética. Avanzada, cada palabra era una piedra cayendo sobre su pecho. Avanzada, aguda, irreversible. La gravedad en el tono del doctor no dejaba lugar a interpretaciones. La habitación entera pareció contraerse. «Si hubiera llegado 12 horas más tarde», añadió el médico, «estaríamos hablando de diálisis de por vida». María se dobló sobre sí misma, en una silla metálica que crujió bajo su cuerpo vencido. Se tapó el rostro con ambas manos mientras sus hombros temblaban en silencio. El llanto no fue un estallido, sino una rendición lenta. Diego, de pie en la esquina, clavaba los ojos en la pantalla del monitor. No entendía los números, pero sabía que algo iba terriblemente mal. Lo sentía, como se siente una tormenta antes de que caiga el primer rayo. Antonio trató de moverse.
pero no pudo. Las piernas ya no respondían como antes. Las venas, castigadas por años de hiperglucemia, eran ríos espesos de advertencias no escuchadas. Miró al techo blanco. Sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Su aliento era forzado, asistido. Su piel, un mapa de pinchazos, moretones y parches adhesivos. Pero yo tomaba mis pastillas, murmuró la voz seca como papel quebradizo. El doctor me dijo que tomara metformina. Doctor Ramírez dejó la carpeta a un lado y se sentó. Ahora no como médico, sino como alguien que también cargaba con sus propias batallas. Su tono cambió. Ya no era clínico. Era humano. Antonio, la metformina es solo una herramienta, no una solución. Usted necesitaba un enfoque más agresivo desde hace tiempo. Insulina, cambios de hábitos, monitoreo diario. La diabetes no avisa, solo avanza. Y cuando da la cara, a veces ya ha hecho demasiado daño. La habitación se volvió un santuario silencioso donde solo se oía el corazón luchando en la máquina. El aire era espeso, cargado de culpa, de miedo y de una especie de lucidez tardía. Antonio comprendió que lo había perdido todo, menos el presente. ¿Voy a morir?, preguntó. Ya no con rabia ni incredulidad, solo con una voz rota, humana. María alzó la cabeza. Diego apretó los labios, y el reloj de la pared siguió marcando segundos, como si la vida, cruelmente indiferente, nunca se detuviera para los que llegan tarde. Las 72 horas siguientes no fueron de recuperación, fueron de confrontación, con su cuerpo, con su pasado. Con su reflejo, Antonio oscilaba entre el miedo y la rabia. Lloraba en silencio al ver sus piernas hinchadas, la sonda en el brazo, el suero entrando gota a gota. No conocía ese cuerpo. Era un extraño invadido por tubos, vencido por errores. «Esto no me puede estar pasando», susurraba una y otra vez, como si al repetirlo pudiera despertar de la pesadilla. María dormía junto a él en una silla. No descansaba. Vigilaba, despierta al primer pitido, al más mínimo movimiento. Sonreía cuando él la miraba. Le acariciaba la mano. Le mentía con dulzura. Todo va a salir bien. Pero sus ojos rojos y su voz temblorosa decían otra cosa cuando la noche caía y creía que él dormía. Diego llegaba después del colegio. Se sentaba sin hablar. A veces ponía un videojuego en el celular. No era distracción. Era una barrera. Una forma de no ver a ese hombre frágil que se parecía a su padre. La distancia era física, pero más aún, emocional. Antonio sentía cómo la culpa le subía por dentro como una fiebre. Recordaba cada taco, cada botella de refresco, cada noche en la que prefirió ignorar el hormigueo en los pies. Recordaba las veces que fingió estar bien, las veces que postergó, las veces que no escuchó. «Pude haberlo evitado», murmuró una madrugada, con el cuerpo en llamas tras una sesión de diálisis de emergencia. Todo esto era prevenible. Al tercer día, doctor Ramírez volvió. Había malas noticias, sí, pero también una posibilidad. Aún hay esperanza. El daño es severo, pero no absoluto. Tendrá que cambiar todo. Su dieta, su rutina, su forma de vivir, su forma de pensar. La vida de antes había terminado. Antonio bajó la cabeza y lloró. No por el miedo, sino por todo lo que no quiso ver. Lloró por Diego, por María, por los domingos ausentes, por los años que desperdició pensando que era invencible. María lo abrazó, le acarició el cabello como cuando Diego era niño. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se dejó cuidar. «No sabía», repitió entre lágrimas. «Pensé que era solo azúcar alta». En ese momento, una enfermera joven, Carmen, se le acercó durante el turno de la noche. No tenía la frialdad del protocolo. Tenía humanidad en la mirada. «Antonio, la mayoría de los pacientes no entiende lo que vive dentro de su cuerpo. Y muchos médicos no explican, pero usted sigue aquí. Eso significa que aún puede pelear». Esa noche, por primera vez, Antonio no pidió calmantes. No necesitó que lo durmieran. Cerró los ojos y en lugar de oscuridad empezó a imaginar un plan. No perfecto, pero suyo, un plan para volver. ¿Será capaz Antonio de luchar por su segunda oportunidad? Con las manos aún débiles, marcadas por las venas que habían soportado semanas de sueros y agujas, Antonio encendió su celular desde la cama del hospital. Por primera vez en años, no lo hacía para distraerse, sino para buscar.
para entender, para tomar control. Las búsquedas eran torpes al principio, pero cargadas de urgencia, como revertir daño renal por diabetes, recuperar función renal sin diálisis. Lo que encontró no fueron milagros, sino historias reales. Vidas comunes, como la suya, que habían estado al borde y habían vuelto. Videos caseros de personas explicando sus procesos, sus fracasos, sus victorias. Lágrimas, tablas de alimentación, análisis con buenos resultados. Pero fue en un foro, escondido entre tantos enlaces, donde leyó algo que lo atravesó por completo. Mis riñones funcionaban al 15%. Hoy están al 70%. No fue magia. Fue disciplina. El usuario firmaba como Miguel77. No lo conocía, pero esa frase fue una cuerda en medio de la oscuridad. Miguel77 existía. Y si él lo logró, ¿por qué no él? Al día siguiente, el doctor Ramírez regresó con una carpeta distinta. No era la del diagnóstico, era la del plan. Había estructura, había estrategia, había esperanza. Antonio, esto va a ser lo más duro que haya hecho. Pero puede funcionar. Vamos a seguir una dieta cetogénica estricta. Insulina de acción prolongada. Ejercicio leve pero constante. Nada de azúcar. Nada de harinas. Nada de alcohol. Por primera vez Antonio no solo escuchó, preguntó, insistió, anotó, quiso entenderlo todo. ¿Qué hace la insulina? ¿Por qué fallaron sus riñones? ¿Qué significa en serio tener diabetes tipo 2? Durante años había sido un espectador pasivo de su salud. Ahora era protagonista. Exigía saber, exigía vivir. María no lo dejó solo ni un segundo en esa transformación. Convertida en su guardiana, en su estratega, en su nutricionista autodidacta, vació la cocina de todo lo que pudiera hacerle daño. Aprendió a leer etiquetas, a calcular gramos de carbohidratos, a preparar comidas sin azúcar que no supieran a castigo. Convertía cada plato en una declaración de amor. «Vamos a ganar esta guerra», le decía, sirviendo una mezcla de espinacas salteadas, aguacate y pescado al vapor. Pero la guerra fue dura. Los primeros días fueron una tormenta de abstinencia, dolores de cabeza intensos, cambios de humor, insomnio, irritación. El cuerpo pedía azúcar como un adicto y Antonio temblaba por dentro y por fuera. A veces se levantaba de madrugada sin saber por qué, buscando en la cocina algo que ya no estaba. Solo zanahorias, almendras, agua y voluntad, pero algo empezó a cambiar. Los números. Siempre los números. La glucosa matutina bajó. De 350 a 240 a 180. Su creatinina empezó a descender. Poco a poco. 4.8. 4.2. 3.9. Cada análisis era como una medalla invisible que guardaban en silencio. Antonio y María se abrazaban después de cada resultado. Sin palabras, solo con gratitud. Diego, poco a poco, comenzó a mirar distinto a su padre. Ya no olía a enfermedad ni caminaba con los hombros caídos. Había algo nuevo en él. Serenidad, convicción, fortaleza. «Papá está diferente», le dijo una noche a María. Ya no parece asustado. 6 meses después, Antonio volvió al mismo baño donde había colapsado. Pero esta vez no se sostenía con desesperación del lavamanos. Esta vez se miraba de frente en el espejo, reconociendo un rostro que ya no temía tanto. La piel había recuperado un color saludable. Sus ojos brillaban limpios. Sus pies, firmes y sin dolor. La orina ya no tenía espuma. Un detalle simple, casi absurdo, pero que para él significaba todo. Era su barómetro silencioso. Su forma íntima de medir el progreso. El doctor Ramírez, con una sonrisa escasa pero sincera, confirmó lo que Antonio ya intuía. Los riñones funcionaban ahora al 60%. No era perfecto, pero era suficiente. Era vida. Antonio volvió a trabajar. Manejaba su camión, pero distinto. En el asiento del copiloto llevaba una hielera con comida preparada por María. En la guantera, su glucómetro. En la mente, un plan. Cuando sus compañeros lo invitaban a comer tacos, él sonreía y decía, «No, gracias». Algunos lo miraban raro. Otros comenzaron a preguntar, «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó Raúl, un compañero con diabetes. Y él contó todo, sin filtros. El colapso, el miedo, la ignorancia, la decisión, la transformación. «Casi muero por no entender mi enfermedad.
Pero más aún, casi muero por no preguntar. Y esas conversaciones comenzaron a multiplicarse. En las paradas, en los talleres, en las reuniones. Antonio se convirtió, sin buscarlo, en un testimonio viviente. No un héroe, solo un hombre que decidió entender su cuerpo antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde cualquiera, mientras Diego jugaba fútbol en el patio, Antonio y María se sentaron en el portal de la casa. Había brisa, el olor a césped recién cortado, un atardecer sin urgencias. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, le preguntó María tomando su mano. Que ahora Diego tiene un padre presente, para sus momentos importantes, su graduación, su boda, sus hijos. Casi perdimos eso para siempre. Antonio tragó saliva. Sintió un nudo y simplemente asintió. Había estado al borde del abismo y aún podía sentir el vacío, pero había vuelto y ahora sabía algo que antes no. La enfermedad solo gana cuando elegimos no entenderla. Esa noche, volvió al mismo foro donde había encontrado esperanza. Escribió: mis riñones funcionaban al 20%. Hoy están al 60%. No fue magia. Fue educación y disciplina. Si yo pude, tú también puedes. Y quizás, en algún lugar, alguien al borde de su propia madrugada de octubre leería esas palabras y decidiría luchar. ¿Cuántas vidas podrían salvarse si entendiéramos a tiempo lo que realmente significa vivir con diabetes?